competitivo que la gasolina, por lo tanto hay que darle un subsidio, pero lo que ha ocurrido sí es que una enorme parte de toda esta producción de maíz amarillo se está yendo a la producción de etanol y esto hace que suban los precios de todos los productos del campo, debido a que sobre todo el maíz amarillo es uno de los forrajes principales que se utilizan en la industria pecuaria de todo el mundo. Y esta presión inflacionaria, pues no parece haber indicios de que nos la vayamos a quitar de encima, es producto también de la miopía fiscal del presidente Bush, que como todos sabemos, estudió economía con José López Portillo. ¿Cuáles son los mitos geniales de este 2008? Porque yo cada vez que doy una conferencia, cada vez que estoy en algún panel, una mesa redonda sobre la economía, me sale la gente con los mismos mitos geniales y me dice, es que, ¿qué va a pasar en la economía mexicana con el gasolinazo? Absolutamente nada. Un impuesto de 5% a la gasolina no es significativo en el total de la economía nacional. Es una lástima porque significa que el gobierno está tomando como 120,000 millones de pesos de la economía en total y se los está dando a los gobiernos de los estados, que usualmente son más ineficientes para gastar que el gobierno federal. Y el resultado va a ser mayor desperdicio en el gasto público, estoy absolutamente convencido. Pero el precio de la gasolina va a subir 2 centavos al mes hasta que se completen los 5.5% en 18 meses. Señores, la gasolina ha venido subiendo mucho más que eso en los últimos años y sin embargo no ha generado un impacto negativo en la economía. Esta es una de estas banderas políticas que utiliza el PRD o que utilizan algunos grupos políticos, con todo respeto, pues para tratar de obtener ventajas políticas, pero este no va a ser un problema. Problema, los aumentos en los precios de los alimentos. Problema, el alto nivel del precio del petróleo. Problema, la irresponsabilidad financiera de los Estados Unidos. El gasolinazo, por Dios, señores. Todos sabemos que esto es una mentira. Y lo peor de todo es que quienes lo dicen, como decía en su artículo ayer Federico Reyes Heroles, un magnífico artículo, que publicó en el periódico Reforma, no sé quién lleve su columna aquí en Sonora, pero magnífico artículo sobre cómo los políticos dicen mentiras, que saben que son mentiras y que a fuerza de repetir piensan que se convierten en verdades para sus propósitos políticos. Lo mismo nos dicen, la apertura agropecuaria va a terminar con la agricultura en nuestro país. Bueno, resulta que se están abriendo en este año 4 productos, que son el maíz, el azúcar, el frijol y me falta uno, maíz, azúcar, frijol y la leche, la leche. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos? Uno, maíz. Estados Unidos no se va a poner a producir maíz blanco en este momento y no va a competir con el maíz blanco que producimos aquí. Va a seguir produciendo maíz amarillo. Y nosotros vamos a seguir importando maíz amarillo como lo hemos hecho siempre porque lo necesitamos, porque no lo producimos aquí en cantidad suficiente y porque lo utilizamos para forraje del ganado, para forraje de las aves de corral. Y si realmente lo paráramos, entonces se dispararían los precios de la carne y de las aves de corral en México y ya no seríamos competitivos. O sea que por la parte del maíz no va a pasar nada, vamos a seguir importando maíz sin arancel, como siempre lo hemos importado. Desde los tiempos de Conasupo estamos importando maíz sin arancel, porque lo importaba el gobierno. Ahora la diferencia es que lo puede importar cualquier persona, cualquier empresa, lo cual pues hace que esto sea más eficiente nada más. Azúcar. El azúcar en México, nosotros tenemos un excedente de azúcar. Estados Unidos tiene un déficit de azúcar. Estados Unidos tiene un superávit de alta fructuosa y nosotros tenemos un déficit de alta fructuosa. ¿Qué va a pasar? Pues que va a entrar más alta fructuosa, que se utiliza mejor, que es más eficiente para su uso en los refrescos, lo cual quiere decir que podemos tener una mejor producción de refrescos y vamos a estar exportando azúcar a los Estados Unidos. Y vamos a salir no solamente a la par, sino que vamos a salir ganando porque el mercado del azúcar es mucho más importante que el mercado de la alta fructosa. Leche. Sí, señores, vamos a seguir importando leche, pero no la vamos a importar de Estados Unidos. Estamos importando leche de Nueva Zelanda y estamos importando leche de otros países y eso no cambia. ¿Y quién está importando leche? La está importando Liconza. Y Liconza tiene un mandato legal de importar la leche donde sea más barata del mundo, sin arancel. Entonces no importa
No importa que se abra o no se abra el mercado de leche con Estados Unidos, vamos a seguir importando leche porque hay un mandato legal para Liconza, a menos que queramos cambiar el mandato legal de Liconza y subir el precio de la leche que se reparte a los pobres en México. Y los mismos políticos que están exigiendo que no se abra el mercado de la leche son los primeros que pegarían el grito en el cielo en el momento en que subiera la leche de Liconza. Y en materia de frijol, la producción de frijol en México es más barata que la de Estados Unidos. Ha habido una caída en el consumo de frijol en México, sí, a lo largo de los últimos 10 años, pero curioso, es porque ha aumentado el consumo de proteínas animales. Y esto es producto del hecho de que el precio relativo de la carne y del pollo, en particular en México, se ha mantenido estable, y se ha mantenido estable gracias a que ha entrado este maíz amarillo que ha servido de forraje. Entonces, de estos mitos geniales, ninguno de estos va a afectar en exceso a la economía nacional en este 2008. Por todos estos argumentos que les mostré, en el gasolinazo es un alza de 2 centavos al mes, el impuesto total es de 5.5% después de 18 meses. Ojalá que los recursos se usaran bien, porque es mucho dinero y este dinero se podría usar para mejorar la competitividad de nuestro país. Yo no tengo muchas esperanzas. Yo creo que los gobiernos en términos generales son más ineficientes gastadores que las empresas privadas porque se cuidan menos, porque no hay mayor privilegio que gastar el dinero de los demás. Mientras que en las empresas, pues gastamos el dinero de nuestros accionistas. Y, por supuesto, PRI y PRD están aprovechando esto para golpear al gobierno, que se vale, por supuesto que se vale, así es la política. Lo mismo haría el PAN si estuviera en la oposición, pero pues así son las cosas en el mundo de la política. Y la apertura del campo, que les decía yo, ya se realizó la mayor parte de la apertura. El maíz amarillo ya se importaba sin arancel, México no produce maíz amarillo, vamos a poder exportar azúcar y el frijol es más barato en México que en los Estados Unidos, de manera que ahí no vamos a tener problemas. Me preocupa la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque complica, porque todavía esta semana que estábamos haciendo los primeros pagos mensuales, muchísimos contadores no sabían cómo estaba el asunto, porque significa que una vez que uno paga el impuesto sobre la renta, si a uno le toca pagar impuesto sobre la renta, ahora hay que avisarle a Hacienda que uno pagó el impuesto sobre la renta y por lo tanto el IETU va en ceros, pero no lo puede uno hacer en el banco porque la página de internet no lo acepta y entonces hay que hacer en otra página de internet, hay que hacer el aviso. Finalmente es hacer las cosas más complicadas, finalmente es cobrarle más impuestos a los que ya pagan y esto me parece que no es la forma correcta de actuar. ¿Por qué? Porque aumenta el costo de hacer negocios en nuestro país y aumenta el costo de muchísimas empresas, no de todas, pero sí aumenta los costos de muchas empresas de nuestro país y es muy injusto porque se las aumenta a algunas empresas y a otras no, y no porque algunas sean más pillas y otras no sean tan pillas, no, simple y sencillamente porque las reglas son muy raras, las reglas que se están aplicando en el IETU. Es una reforma fiscal insuficiente, no recauda suficiente dinero para que, por ejemplo, se le quede mucho dinero a Pemex y Pemex pueda resolver sus problemas y pueda explorar más y sacar más petróleo del subsuelo. Y eso significa pues que dentro de muy poco va a llegar el gobierno y nos va a pedir nuevamente que hagamos una reforma y nos va a decir, ahora sí viene la reforma de verdad, ahora sí viene la reforma fiscal en serio. Yo pienso que México sigue necesitando reformas estructurales. Son las reformas que nos van a permitir ser más competitivos como país, son las reformas que nos van a permitir en un momento dado tener una tasa de crecimiento más elevada de la tasa de crecimiento que estamos teniendo en este momento. Estas son las reformas para crecer a tasas del 4, del 5, del 7, del 8% al año. Estas son las tasas para realmente combatir a la pobreza en nuestro país, porque si no crecemos a tasas más altas, simple y sencillamente no vamos a tener, de hecho, esta situación en que podamos combatir la pobreza. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que estas reformas no se están haciendo. Hay quien me dice, todo el mundo me pregunta ahora, bueno, ¿cómo ves a Felipe Calderón? Déjenme decirles cómo veo a Felipe Calderón. Por principios de cuentas, si nos acordamos hace un año y medio, la gran duda que teníamos los mexicanos era si Felipe iba a poder tomar protesta, si iba a poder entrar al Palacio Legislativo, si lo iban a dejar presentar su juramento, si iba a poder gobernar a nuestro país. Por lo pronto ya demostró que sí puede gobernar a México. Eso me parece bien.
Tenemos un presidente que está gobernando. No es Margarita la que está gobernando, no es Marta la que está gobernando, Felipe Calderón está gobernando. ¿Quiere decir que el hecho de que esté gobernando significa que sea un magnífico presidente? Pues tampoco. O sea, ha tenido cosas buenas, creo que la ley del ISSSTE fue positiva, creo que la ley electoral fue desastrosa y creo que la reforma fiscal es absolutamente insuficiente. Entonces, ¿cómo ha funcionado Felipe Calderón? Por una parte, bien. En algunos casos siento que no se da muy bien cuenta de lo que está haciendo, pero esa es mi opinión. Fue y le picó al avispero del narcotráfico y pues se alebrestó todo el avispero y ahora andan picando a todo el mundo, como todos saben, por todo el país. A lo mejor se tenía que hacer, a lo mejor eso era mejor que no estar haciendo nada, pero me da un poco la impresión de que no había una idea clara de lo que iba a ocurrir en el momento en que se iniciara esto. Pero por lo menos tenemos un presidente que está tratando de gobernar al país. Pero de nada sirve tener un presidente que tome decisiones desde Los Pinos, y no me refiero al presidente legítimo, me refiero a Felipe Calderón. De nada sirve si no podemos hacer esas reformas que nos harían tener un país más competitivo, que nos harían tener un país mejor, un país que pudiera combatir la pobreza. ¿Qué reformas necesitamos? Bueno, una de ellas es la fiscal y no es la que vimos ahora. Necesitamos una reforma fiscal en la que el 40% de la población de nuestro país que tiene actividad económica y que no paga un centavo de impuestos, pague impuestos, poco o mucho dependiendo de su nivel adquisitivo, pero que pague impuestos. Esto es hasta como una forma de que toda la gente le pueda exigir al Estado hacer su trabajo, porque el que no paga impuestos, pues no le interesa lo que pase en el gobierno de la República. Y la verdad es que estamos dejando de percibir aproximadamente unos 400,000 millones de pesos, 400,000 millones de pesos, 40,000 millones de dólares en un ingreso fiscal que realmente podríamos tener, simple y sencillamente si todo el mundo pagara sus impuestos como debe ser. Necesitamos una reforma energética porque nos vamos a quedar sin petróleo. O sea, así de sencillo. Si ahora nos escandaliza que el petróleo esté en $100, imagínense cuando tengamos que importar petróleo crudo. Pero estamos exportando petróleo crudo mucho. El año pasado exportamos 42,000 millones de dólares en petróleo crudo, pero importamos 15,000 millones de dólares en gasolinas, en petrolíferos, en petroquímicos, en gas. Y yo me pregunto, ¿de qué nos sirve exportar 42,000 millones si tenemos que importar 16,000 millones? En gasolina, por ejemplo, mandamos el petróleo crudo a Houston y nos lo regresan refinado. Entonces, es absurdo y no lo vamos a resolver si no hacemos una reforma energética que nos permita incrementar la inversión. La inversión puede ser pública o puede ser privada. Yo en lo personal pienso que es mejor que sea privada, pero puede ser pública o sea privada. Lo que no podemos hacer es tener a los políticos peleándose sin invertir un centavo, sin invertir lo que se necesita, lo que necesita el país en la industria petrolera, hasta que nos quedemos sin petróleo crudo. Necesitamos hacer una reforma a la inversión. México sigue siendo un país en el que los políticos piensan que si alguien quiere hacer una inversión es porque debe estar mal de la cabeza. Y entonces empiezan a revisarle a uno todo, meterle auditorías, tratar de ver por qué está tratando de hacer una inversión, cuando en otros países del mundo lo que están haciendo todos los gobiernos, se están matando para ver cómo atraen más inversión, cómo logran que la gente pueda invertir más y generar más impuestos. Aquí si uno se dedica al secuestro y secuestra a alguien, le saca dinero, no hay quien se meta uno con ellos. Pero si uno aquí en México decide utilizar el dinero que uno tiene, invertirlo en México para producir un producto que México requiere, por ejemplo, electricidad barata, mejor que la de la Comisión Federal de Electricidad, más barata que la de la Comisión Federal de Electricidad, le da uno empleo a los mexicanos para poner aquí una termoeléctrica de primer mundo, entonces a uno sí lo meten a la cárcel por estar produciendo electricidad y no ser la Comisión Federal de Electricidad. No es justo. O sea, eso es lo absurdo. Tenemos tantas necesidades y lo que están haciendo nuestros burócratas es implantar barreras a la inversión. Necesitamos una reforma urgente en el campo. El problema del campo no es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no es el Telecán.
De hecho, en los años del Telecán, la producción agropecuaria de México ha subido. La producción de maíz subió 25%, la producción de muchos productos ha subido. Los agricultores del norte del país han demostrado que pueden competir contra los mejores del mundo. Si Estados Unidos no tuviera tanto subsidio, de hecho estaríamos barriendo a los agricultores estadounidenses. Nuestros agricultores son muy buenos y los agricultores gringos serían absolutamente incosteables si no tuvieran la mano de obra mexicana que se están llevando de nuestro país. Así de sencillo. ¿Por qué entonces la pobreza extrema se concentra en el campo? No tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, tiene que ver con la fragmentación de la tierra en el sur de nuestro país, la falta de derechos claros de propiedad. Nosotros seguimos teniendo en la Constitución, yo sé que todo el mundo se la salta la Constitución, pero la Constitución dice que nadie puede tener más de 100 hectáreas irrigadas en México. Y estamos compitiendo contra granjas de 5,000 hectáreas allá en Iowa y en Indiana. La verdad es que si somos un poquitito inteligentes nos vamos a dar cuenta de que así no podemos competir. ¿Por qué competimos también en hortalizas, en tomates, por ejemplo? Porque no requerimos de tantas extensiones de terreno y porque entonces ahí nuestras granjas privadas, que son más pequeñas que las de Estados Unidos, sí pueden ser competitivos. ¿Por qué no competimos en trigo, por ejemplo? ¿Por qué no competimos en maíz amarillo? Pues no competimos por las leyes de nuestro país que impiden que el campo mexicano pueda tener productividad. Casi el 60% de la tierra mexicana, aquí en el norte no tanto, pero casi el 60% de la tierra mexicana es ejidal o comunitaria de una manera u otra. Y esa es tierra que produce 1/10 parte de la productividad que tiene la tierra privada en nuestro país. Necesitamos una reforma al sistema de justicia. Es absurdo que tengamos juicios. Por ejemplo, si firmamos un contrato y la otra persona viola el contrato, nos podemos pasar 5, 6, 7 años en juicio. Aquí en México, si alguien presenta una denuncia en contra mía, una denuncia penal, y le paga a unos judiciales, primero vienen y me detienen, después empieza el juicio, y después de que termina el juicio a los 3 años es cuando me dicen, usted disculpe, no había pruebas en su contra. Así es la justicia en nuestro país. En Estados Unidos, una de las garantías individuales es que nadie es culpable, sino hasta que un jurado o un juez lo determine culpable. Aquí todos somos culpables hasta que probemos nuestra inocencia. Y el problema es que nos pasamos 3, 4, 5 años probando nuestra inocencia, desde muchas veces desde la cárcel. Necesitamos un mejor sistema educativo, porque sin educación no vamos a poder competir. ¿Y saben lo peor de todo? Es que gastamos mucho en educación. México gasta el 6% de su Producto Interno Bruto en educación pública, el 6%. Corea del Sur, cuyos estudiantes están siempre entre los mejores del mundo, gasta 3,5% de su Producto Interno Bruto en educación. Italia gasta el 5%. Estados Unidos gasta el 4,5%, 5% en educación pública. Nosotros gastamos el 6% y sin embargo nuestros chicos no son competitivos. Simple y sencillamente van a la escuela, se pasan el año completo en la escuela y aprenden muy poco. Y en algunas zonas de nuestro país, en Oaxaca, por ejemplo, el 30% de los maestros están en comisión para propósitos políticos y están en plantón en el Distrito Federal o están en plantón en Oaxaca, pero no están dando clases. Y nosotros, los contribuyentes, estamos pagando precisamente para que se lleven a cabo esas movilizaciones políticas. 2008 es un año complicado. No vamos a crecer tanto como el 2007. Es un año que tiene sus bemoles. Tampoco va a ser una crisis, tampoco va a ser una tragedia. No va a haber una recesión, no va a haber una crisis, no va a haber una devaluación del peso. Esas son buenas noticias. No vamos a tener una de esas tragedias que cada 6, 7 u 8 años nos han hecho soñar nuestra suerte a todos los mexicanos. En parte porque aquí sí vamos a empezar, sí nos estamos empezando a beneficiar del hecho de que hemos tenido buenas políticas macroeconómicas a lo largo de los últimos 8 o 10 años. Sin embargo, reconozcamos que hay incertidumbre. Estamos viviendo en un país en el que hay toda una serie de elementos importantes que están generando problemas para la economía mexicana, problemas que no deberíamos tener. Uno de estos factores no es nuestro, es externo, es la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos está en mayor riesgo que la de México.
pero no podemos decir, como dijeron nuestros funcionarios en Davos este año, en el Foro Económico Mundial, que lo que pasara en Estados Unidos no nos iba a afectar. Señores, claro que nos va a afectar lo que pase en nuestro principal socio comercial. Si se desploma la economía de Estados Unidos, pues van a comprar menos productos mexicanos y el 80% de los productos que exportamos los mexicanos se van hacia los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos se encuentra en riesgo. La economía de México está en riesgo también como consecuencia. Afortunadamente tenemos un mejor manejo de la economía que el que tiene la Unión Americana en estos momentos. Deberíamos hacer como nos hizo en el pasado Estados Unidos, mandarles algunos asesores del FMI para que les enseñen un poquito a manejar la economía, porque, bueno, en este momento creo que más vale la pena que ellos traten de mejorar sus problemas fundamentales y que nosotros, mientras tanto, pues nos dediquemos a tratar de hacer nuestra tarea, que es hacer las reformas estructurales que nos permitirían tener un mejor país. Bueno, pues yo quiero dejar estas reflexiones aquí para pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecerles la atención que han tenido cuando la gente me escucha, o cuando la gente escucha, cuando la gente está atenta como ustedes lo han hecho. La verdad es que puede uno pues expresar ideas complejas y tratar de explicarlas con la mayor claridad posible. Ustedes han hecho todo eso posible. Pero bueno, vamos a la parte interesante, vamos a las preguntas y respuestas. Puedo contestarles todo acerca de lo que ustedes quieran, de lo que yo sepa.